Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hablar de Bukele significa hablar del presidente más popular del mundo, pero hay un país en el cual están queriendo aplicar el método Bukele y sin embargo está pasando algo curioso. Vamos al video. Mis queridos amigos, ustedes saben muy bien que a mí me gusta nombrar las ciudades desde donde me ven. Y hay un par de ciudades que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, sin lugar a dudas, el número 1 es San Salvador, de El Salvador, la ciudad desde donde más me ven de toda América Latina. La segunda de América Latina es Santiago de Chile y la tercera es Lima, Perú. Eso es lo más curioso en esta tabla que tengo, Lima, Perú. Entonces, a los amigos peruanos, hoy vamos a hablar de su país. He tomado varias notas de diferentes reportajes hablando sobre el método Bukele. Son videos que subieron hace pocos días, 3, 4 o 5 días. Pero la curiosidad, como le decía yo al principio, es que todas esas visualizaciones que tienen estos videos son muy pocas. Es raro, porque todo el mundo que habla de Bukele tiene miles de visualizaciones, da igual de donde sea. Pero estas visualizaciones de Perú tienen poquitas, algunos apenas llevan 1000 vistas, poquito más de 2000, pero estamos hablando, ojo, de emisoras en el cual tienen millones de suscriptores. No es una como yo que tiene apenas 20.000 y con 20.000 estoy recibiendo un montón de visualizaciones para lo que tengo. Estamos hablando de emisoras o canales de YouTube con casi 3 millones de suscriptores que apenas reciben 1000 visualizaciones hablando de Bukele. Yo no sé si será porque esta gente de YouTube tiene muchas condiciones al hablar de ciertos temas. Entonces, cuando se habla de violencia, se habla de terrorismo, se habla de cosas que quizás puedan herir la susceptibilidad de la gente, no lo promocionen tanto. Ustedes se darán cuenta que cuando se habla bien de algo, se habla todo lindo, todo guay, todo happy flower, tienen vistas, lo tienen, porque está todo genial. Y por lo general, quizás los anunciantes les gusta entrar en videos en el cual no tengan problemas. Voy a publicitar algo en el cual en un video tienen o hablan mal de alguien, entonces es malo para mi marca. Entonces yo pienso que va por ahí. Pero es raro, porque ahora vamos a ver qué es lo que piensan los peruanos. Más que bien los peruanos, sino los políticos peruanos. Por ejemplo, hay uno que es un exministro, otros que es ministros, otros que son alcaldes. A opiniones de todo tipo. Muchas a favor, otras en contra. Yo no voy a hablar más, basta de chácharas. Les voy a dejar con un recorte de todos estos canales de YouTube para que vean ustedes qué es lo que piensan toda esta gente sobre el método Bukele. Les mando un gran abrazo a todos los amigos peruanos de El Salvador y de toda América Latina y de Estados Unidos, que me ven mucho, ya lo sé. Un gran abrazo, que pasen ustedes un feliz día y los dejo con este video. Vamos. ¿Qué dijo el presidente del Poder Judicial respecto a la posibilidad de establecer el plan Bukele en el Perú? Así que adelante. Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana? El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. El Perú tiene su propia política de seguridad pública. Hemos pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar varios aspectos, cerca de 50 normas pretendemos modificar para hacer a la policía más eficiente y poder... Sí, es entendible, son propuestas interesantes, pero tenemos que entender también que es un país soberano y definitivamente nuestra estructura, nuestra constitución política, tenemos que cumplirla tal y conforme está escrita en sus pasajes de esta constitución, de manera que tenemos que ser respetuosos de los tratados, de una serie de normas internacionales de las cuales no somos parte de todos nosotros, ¿no? En el país no estamos aplicando el modelo de Salvador.
¿no? Pero se puede aplicar, digamos, que He escuchado comentarios sobre eso, en realidad. Nosotros tenemos un propio modelo. Nosotros estamos intentando, y la próxima semana vamos a lanzar un modelo importante, un modelo peruano, que básicamente trata de salvar a los jóvenes más bien de que ingresen a las cárceles. Las cárceles de por sí causan mucho daño y muchos jóvenes en la cárcel son gente pobre. La iniciativa del Plan Bukele tiene eco, y tiene eco en alcaldes justamente de esta zona de la capital que han viajado a El Salvador, y es más, estarían esperando a una comitiva salvadoreña que llegaría en los próximos días para darles algunas luces, algunas indicaciones de cómo se podría implementar algo similar aquí en el país. Así es, Eli, como dijiste, el Plan Bukele está haciendo cada vez más eco. Te comento que fue en mayo precisamente que, hasta donde sabemos, 3 alcaldes llegaron hasta El Salvador y se reunieron con el vicepresidente de dicho país, Félix Ulloa, para conocer de cerca el conocido Plan Bukele, que en busca de un nuevo plan para luchar contra la inseguridad ciudadana aquí en la capital. ¿Quiénes son estos alcaldes? Pues es el alcalde Felipe Castillo de Los Olivos, Hernán Cifuentes de San Martín de Porres y del Callao, Pedro Espadaro. Esta reunión habría tenido lugar en el mes de mayo en El Salvador y ellos habrían conocido aún más de cerca el trabajo, si se le puede decir de alguna manera, de este conocido plan, y tan criticado también porque hay varias denuncias, pues atentaría contra los derechos humanos. Pero vayamos con mayores detalles de boca de los propios alcaldes con quienes hemos conversado esta tarde. Vamos. Nosotros sí pensamos participar porque lo que necesitamos es poder buscar la mejor estrategia de seguridad ciudadana para poder devolverle esa paz y tranquilidad a los vecinos de Los Olivos, de Lima y de todo el país. ¿Para cuándo sería una reunión? Bueno, la idea es que todos los que estamos involucrados en el tema de la estrategia de seguridad debemos participar, escuchar opiniones y poder también recibir las experiencias de otros países. Tengo entendido que va a ser a fin de mes. Más que de Lima Norte, con algunos alcaldes de Lima, sí, ellos estarán presentes el 28, 29 y 30. Efectivamente, la primera sede que van a visitar es el distrito de San Martín de Porres. Van a estar presentes con nosotros el alcalde de Santana, que es el segundo municipio más importante de El Salvador, que además ha implementado el Plan Bukele. Su rostro y saben perfectamente que hay una cámara grabando. Y lo hacen porque confía en que la policía está desbordada y en que la inseguridad es tanta que ha puesto realmente contra las cuerdas a las fuerzas del orden. Tenemos aquí un comunicado, por ejemplo, que ha hecho y presentado y divulgado la Municipalidad de Miraflores, donde pide la intervención del ejército en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Muchos consideran que la estrategia aplicada por el presidente Bukele es la única alternativa. Dicho sea de paso, vamos a compartir con ustedes una encuesta que el propio Nayib Bukele publicó esta semana en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, donde él mismo preguntaba: ¿Plan Bukele en Perú? Sí, decía el 93.4% de aquellos que participaron en esta encuesta. No, 6.6%. ¿Y por qué es que el propio presidente de El Salvador plantea una pregunta así en sus redes sociales? Porque sin duda el tema se está discutiendo en la agenda nacional. Y el presidente del Poder Judicial se ha referido al éxito de esta estrategia, que repetimos fue aplicada por el presidente Bukele para acabar básicamente con las pandillas y los maras en El Salvador. Una estrategia que va ganando adeptos no solo aquí, sino en todo el continente. Y por eso hemos invitado al ex viceministro de Justicia, Leonardo Caparrós, para hablar al respecto. Esto evidentemente genera mucha expectativa porque, dicho sea de paso, el presidente Bukele en El Salvador suele informar sobre los efectos positivos de su plan Bukele, ¿no es cierto? Se supone que se ha reducido la criminalidad y que obviamente esto genera mucha expectativa internacionalmente, pero más allá de eso, ¿qué cosa hace El Salvador que nosotros podríamos replicar? ¿Es tan exitoso lo que ha pasado en El Salvador? Yo creo que para comenzar habría que analizar cada cosa en su sitio, digamos. O sea, como salvadoreño yo pensaría de una manera, porque claro, tenía 2.300 homicidios,
En meses tenías unos números exorbitantes, mucha violencia, zonas donde ya simplemente no podías caminar en El Salvador y de pronto tienes tranquilidad y paz. Y eso tiene un costo. Se está teniendo un costo en derechos civiles, está teniendo un costo en gente que está injustamente encarcelada. Entonces ahí el gobierno tendría que analizar pues el va y dame, a ver hasta dónde se puede llegar con una política donde no se respetan ningún derecho, se han suspendido todos los derechos. Además, cuán sostenible después es en el tiempo. Yo siempre he preguntado, sobre todo cuando me encuentro algún amigo funcionario público que está a favor de esto, y que siempre hemos propugnado que los cambios drásticos no suelen tener futuro, ¿no? La policía salvadoreña no sufrió ningún cambio importante. El Poder Judicial salvadoreño tampoco ha sufrido ningún cambio importante. Y eran instituciones conocidas como Latinoamérica con niveles altos de corrupción. Entonces, cambiaron una varita mágica, podría haber cambiado el negocio de mano, podría ser un descanso. Entonces, creo que ese es el análisis que habría que hacer allá en Salvador, ¿no? Entender que la gente tiene un cambio positivo, punto, no hay más que discutir por ese lado. Entonces, ¿hasta qué punto se puede seguir con esa política? Y si va a ser sostenible, tomando en cuenta que no ha habido cambios profundos en la estructura estatal del Salvador, ¿no? Agarramos el avión y nos venimos a Perú. Y es otra historia, porque para comenzar el problema es diferente. No tenemos ni de cerca los problemas de homicidio, ni de pandillaje, ni de maras que se tienen en El Salvador. Por lo tanto, no tendríamos por qué pensar en medidas tan radicales, digamos, ¿no? Que sacrifican tanto, ¿no? Porque hay un sacrificio que está haciendo El Salvador para tomar esas medidas. O sea, hay gente que está por gusto en la cárcel, hay gente que está desaparecida, o sea, están pasando 18.000 detenidos en un solo mes. Entonces, si eso ocurre, eso es un costo social por obtener algo. No creo que estemos en el Perú ni de cerca para pensar en que un costo social de ese tipo vale la pena tomarlo, ¿no? En el Perú eso no se puede realizar, porque la Constitución lo limita o se podría. Tenemos el estado de emergencia, que tiene que estar siempre justificado. De hecho, más de una vez se ha hecho estado de emergencia en Perú para diferentes zonas, ¿no? En Callao hubo estado de emergencia con un ministro hace 5 o 6 años nomás, ¿no? Y cada vez que tenemos conflictos sociales declaramos estado de emergencia y ocurre lo mismo. Ahora, tú en cada estado de emergencia... Esto se puede renovar, o sea, podríamos estar... Es renovable si la emergencia continúa. O sea, legalmente hay rutas para hacer algo como lo que está haciendo Bukele. El problema es que tú tienes que definir también en los estados de emergencia qué vas a suspender, qué tipo de derechos, ¿no? Normalmente lo que se suspende cuando hacemos los estados de emergencia acá es la libertad de reunión, la libertad de asociación, para no hacer tumultos, y el tema del arresto, ¿no? Que te pueden detener sin orden judicial simplemente por sospecha y por un plazo determinado. Eso es lo que no se suele hacer aquí. Allá han ido mucho más allá porque inclusive han legislado por los motivos con los que te pueden detener. Por ejemplo, tener un tatuaje, un símbolo que te vincule. Que para algunos es un exceso, pero esto está vinculado con cómo se identifican los maras, ¿no? Que es identificación pura, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, hay un montón de casos ya de chicos que se han alejado de las maras, probadamente, digamos, o sea, con récords limpios, trabajando en empresas. Igual para adentro, ¿no? Porque solamente tenían eso. Me dirán, bueno, pero estuvieron, ¿qué es el costo? Por eso, es un costo-beneficio. Hola, ¿qué tal, Omar? Un saludo del pueblo peruano, al que queremos muchísimo. Y aquí, bueno, dispuesto a lo que tú me preguntes para explicarle un poco lo que nos ha pasado aquí en El Salvador en estos últimos meses. Sí, me gustaría entrar más al tema didáctico en realidad, porque a veces hay mucha difusión en toda América Latina y en el mundo de lo que viene haciendo el presidente Bukele en cuanto a las pandillas y a la inseguridad. Hay voces muy a favor, es cierto, también hay voces críticas en cuanto a las políticas, pero más allá de los matices me gustaría entender cuáles son las medidas concretas que se han tomado en El Salvador. Bueno, mira, con el tema porque sí me gustaría aclarar, ¿verdad? Cuando son las voces que están a favor, te apuesto que es la gran mayoría de gente de pie de toda Latinoamérica, que lo que quiere es un modelo de resultados, no un modelo Bukele, es el modelo de resultados que ha implementado el presidente Nayib Bukele. ¿Sabes, Omar, que hace poco veía un video que nosotros desde el 2010 estábamos en el top 10 de los países más violentos del mundo, incluyendo muchas veces estuvimos en el top 1. Estuvimos ahí encabezando la lista. Incluso cuando habían países como Siria o Irak que estaban en guerra, El Salvador era más violento que esos países. Y aquí, digamos, lo que había era un sistema judicial corrupto, un sistema político corrupto, que vivía de las desgracias y de que se llenara todos los días de sangre en las calles de las víctimas inocentes de las pandillas. Aquí estamos dominados por prácticamente 2 pandillas grandes, más otro par de pandillas más pequeñas, sumamente sanguinarias. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros?
justamente quitar toda esa verborrea. Yo estaba oyendo a un invitado antes en un programa que era de la Corte Constitucional y había una verborrea que decía, es que el Tratado de Roma nos impide. El Tratado de Roma no se hizo para proteger delincuentes. El Tratado de Roma no se hizo para perpetuar la impunidad. El Tratado de Roma no se suscribió para dejar a asesinos libres. Eso es una gran mentira. Vos, aquí en el caso de El Salvador lo teníamos, digamos, cada situación es diferente. No puedo decirle que lo que hemos hecho en El Salvador se pueden aplicar exactamente en Perú,